Mi nombre es Leila Peluso, soy médica veterinaria de pequeños animales, principalmente perros y gatos, y tengo la particularidad de que mi consultorio veterinario es una lancha. Mis pacientes se encuentran en la isla, entonces yo con la lancha voy recorriendo ríos y arroyos para llegar a cada muelle, a cada casa, para atender distintas problemáticas de la zona, y también son las mismas problemáticas que hay en la ciudad. También atiendo en zona norte de Buenos Aires a domicilio, así que esta es mi forma de trabajar. Y principalmente en perros y en gatos veo muchos problemas urinarios a diario. Más allá de las problemáticas que tengo en el delta, por ejemplo, en el delta hay un parásito en particular que afecta al riñón de los animales, tanto a perros como a gatos también. Y también los problemas urinarios frecuentes en la clínica de pequeños animales de la ciudad. Para hacer rápido y conocerlos, levante la mano quien tiene perros. ¿Y quién tiene gatos? Perfecto. Y ahora me gustaría que levanten la mano quién sabe cuántas veces orinó hoy su animal. Bien, 2. Muy bien. 3. Perfecto. Bueno, de esto vamos a hablar el día de hoy. Para arrancar, me gustaría presentar un caso clínico. El primer caso clínico es este gatito que se llama Cato, que vino a consulta, y el primer mensaje se los voy a leer, ese es mi WhatsApp, dice: un gatito de la isla. Quería saber si podías pasar y revisar a mi gato porque no está haciendo caca y cuando intenta grita de dolor. Le compramos unas gotas pero no las quiere tomar. Ya diagnosticó y ya trató al animal y ahí recién me llamó. Pero bueno, esa es otra charla para más adelante. Llegó el gatito. Lo primero que hago es la anamnesis. Le pregunté a los tutores qué estaba pasando, cómo lo vieron días previos. Y lo que me contaban es que lo veían entrar y salir mucho de la litera, de sus piedritas, que lo notaban más quieto de lo normal, que quizás no salía tanto como antes y que cada vez que iba a hacer caca, gritaba y le dolía. Lo primero que hice con este animal es sedarlo y pasarle analgésico, si no el animal no me deja ni tocarlo con el dolor que tenía. Una vez que lo sedé, lo empecé a revisar y cuando llego a la parte del abdomen le siento una pelota muy dura del tamaño de una naranja en la zona abdominal. Si ustedes palpan a un animal, a un gato principalmente, y le sienten esto, ese animal no está pudiendo orinar, porque la vejiga si no, no llega a tener ese tamaño. Además, si los deja tocar, porque imagínense estar todo un día con ganas de orinar y no poder hacerlo. Imagínenselo en nosotros. Entonces, ese animal ya ni bien lo sedé y lo palpé, diagnostiqué que su problema era urinario y no que no podía hacer caca, ¿sí? Entonces, como le palpé la vejiga que estaba muy llena y dura, y al palpar y hacer un poquito de presión, si las vías urinarias están permeables, debería, aunque sea, salir unas gotitas de orina. En este caso no salió. Entonces lo que tuve que hacer, como ven acá, esta es la parte del pene, es sondearlo, pasarle una sonda urinaria para poder desobstruir las vías urinarias y que orine. Esto es orina, no es análisis de sangre, es orina con sangre. Evidentemente ese gato estaba hace más de 24 horas sin poder orinar y ya estaba llegando a un cuadro muy grave. Luego con esta orina, ¿qué hago? O sea, sí, vi la urgencia, no puedo orinar, pero ¿cuál es el origen de por qué no puedo orinar? Pueden ser muchos. Entonces, con esta muestra de orina se hacen distintos estudios de laboratorio, de microscopio, para intentar encontrar la causa y de esa forma prevenir que vuelva a pasar en un futuro. Entonces, este gato lo que tenía era un problema en sus vías urinarias inferiores, en sus vías urinarias bajas. Y me dirán, ¿qué es el tracto urinario inferior? Por las dudas, vamos a aclarar para que todos estemos al tanto de qué es el tracto urinario inferior. Está compuesto por dos estructuras. La vejiga, que es donde se acumula la orina, y la uretra, que es por donde pasa el canal, la orina, al exterior, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando tomamos muestras de orina, hay distintos cristales
que esos cristales se pueden agrupar y formar cálculos, ¿sí? Hay un montón de tipos de cálculos, pero los más frecuentes en la clínica diaria son los de struvita, que son los que ven arriba, y los de oxalato que ven abajo. ¿Para qué nos sirve hacer un estudio de orina y detectar qué tipo de cristales hay? Porque no todos los cristales se tratan o se forman de la misma forma. Entonces tenemos que llegar a ver qué tipo de cristales para intentar en un futuro prevenir que vuelva a pasar. Por ejemplo, los cálculos de struvita se forman en orinas muy concentradas. Cuando hay un pH alto de orina, cuando los compuestos minerales se encuentran en gran concentración y lo bueno que tiene el cálculo de struvita es que se puede disolver mediante una nutrición específica para este cálculo. En cambio, los cálculos de oxalato se forman también cuando hay orinas muy concentradas, cuando hay una sobresaturación de minerales, cuando hay una hipercalciuria, es decir, mucho calcio a nivel urinario, a nivel de la orina, y también se encuentra en distintas alteraciones metabólicas, o sea, puede haber un problema de base y que se manifiesta con los cálculos de oxalato. Y lo que tiene el cálculo de oxalato es que no se disuelve con la dieta, se extraen quirúrgicamente. Para resumir y para entender bien la diferencia de estos dos cálculos, imaginémonos dos piedras. Una piedra de azúcar, una piedra de mármol. La piedra de azúcar la metemos en un vaso de agua, no está más, se diluye. La piedra de mármol la metemos en un vaso de agua, sigue estando igual. ¿Qué quiere decir? Que el cálculo de struvita en una orina donde tiene un tratamiento y un alimento específico se diluye. El cálculo del cálculo de oxalato no, ¿sí? Muy bien. Una vez que entendimos estos cálculos, vamos ahora a pasar a otro caso clínico que es de Elsa. Elsa es una canichita de 10 años que empezó a orinar fuera de su lugar de rutina, es decir, adentro de la casa. Antes hacía afuera, ahora empezó a orinar adentro y en esos charquitos de orina que empezaron a encontrar, vieron orina con sangre. Entonces le tomamos una muestra de orina, la perrita estaba re bien, comía, estaba súper enérgica, o sea, todo igual, pero lo único que nos comentaban los tutores es que hacía pis adentro, que nunca hacía, y esa orina estaba con sangre. Mandamos a hacer una ecografía a esta paciente y esta es la vejiga, lo que se ve en negro, y estos dos puntitos blancos que hacen sombra son cálculos. Gracias. Son cálculos, ¿sí? Estos cálculos con el tamaño que tenían para la perrita, para la paciente, se decidió extraerlos quirúrgicamente. Acaba de despertar de la anestesia. Me parece muy graciosa esa foto. Y estos son los cálculos, ¿sí? Es uno que está casi en 1,5 centímetros de tamaño, para una canichita es muy grande, y ese cálculo lo mandamos a analizar al laboratorio, tardó unos 10-15 días en tener el resultado, y resultó que era un cálculo, no se llega a leer, un cálculo de struvita. Se podría haber diluido y roto con la alimentación, pero iba a pasar mucho tiempo y ya estaba lastimando bastante la vejiga. Entonces se decidió, además que en la orina, en la muestra de orina, no habíamos tenido el resultado del cálculo de struvita. Por eso se decidió extraerlo quirúrgicamente. Ahora, con todo esto, ¿cómo nos avisan los animales que algo les está pasando? Porque todos estos animales y cada paciente nos avisan, nos dan signos de que algo les está pasando. Ahora está en nosotros identificar esos signos para estar atentos y saber llevarlos al veterinario o tratarlos. Por ejemplo, el caso de Cato, el gatito macho, nos avisó que algo le estaba pasando, le avisó a los tutores. Entraba y salía mucho de la bandeja sanitaria más de lo habitual. Estaba más quieto, no tenía la misma actividad que siempre. Al orinar maullaba, generaba signos de dolor, ¿sí? Ese gatito le avisó a su tutor que algo le estaba pasando. En el caso de Elsa, si bien su actitud estaba normal, igual que siempre, también le avisó a sus tutores que algo le estaba pasando. Empezó a orinar adentro de la casa, le estaba mostrando que algo le estaba pasando, además de hacer orina con sangre, ¿no?
Entonces, repasemos. ¿Cuáles son los signos de alerta que nosotros debemos saber y conocer en nuestros animales de que tiene un problema, en este caso urinario? Frecuencia urinaria aumentada, como pasó con Cato, micción inapropiada dentro del hogar, como pasó con Elsa, dificultad para orinar, dolor al orinar, bucalización, todo eso al gato le está doliendo. Sangre en la orina, disminución de la actividad. El gato, si, por ejemplo, en este caso un gato, si le duele o se siente mal, está más quieto en su casa y no empieza a saltar o a jugar como hace habitualmente. Pérdida de apetito. Un animal que se siente mal deja de comer o come menos de lo habitual. Les duele mucho la zona genital, entonces se suelen lamer más de lo normal también. Puede haber vómitos ya en casos graves porque todos los productos de desecho de la orina pueden pasar al torrente sanguíneo y generar un cuadro de intoxicación. Entonces también los vómitos son signos de problemas urinarios. Y lamido excesivo. Ahora, vamos a ver cuáles son los factores de riesgo que generan estos cuadros, ¿sí? Primero, el sobrepeso. El sobrepeso no solo afecta a las articulaciones de nuestros animales o al corazón, sino que también genera problemas urinarios. El sobrepeso inflama las vías urinarias y predispone a la formación de urolitos. Por ejemplo, un animal que está con sobrepeso en general hace menos ejercicio. Al hacer menos ejercicio toma menos agua. Al tomar menos agua su orina es más concentrada. ¿Y qué dijimos con la orina concentrada? Tienen más predisposición a formar cálculos, ¿sí? Estrés. ¿Qué creen si movemos un mueble de lugar en la casa, si el gato se estresa o no? Así de sorprendentes son los gatos. Se pueden estresar con algo que ni se nos hubiera ocurrido que se estresan, pero así son. Entonces tenemos que conocerlos y intentar evitar distintas situaciones de estrés para ellos. Por ejemplo, mantener rutinas, intentar evitar cambiar las piedritas de su litera de marca. Quiero decir, hay gatos que les gusta tal marca o tal tipo de piedritas y que si se la cambias ya eso le generó estrés. No cambiarle el lugar del platito de comida, que tengan en su casa rascadores, que tengan un ambiente enriquecido, o sea, generar que ese animal no esté con estrés. Y principalmente en los gatos tiene una patología que se llama cistitis idiopática felina, que el factor más predisponente es el estrés. Y lo que genera es una inflamación de las vías urinarias estéril, quiere decir que no está asociada a una infección, ¿sí? Y lo que más se asocia es el estrés. Hidratación inadecuada. Imagínense un vaso con el jugo en polvito que le ponemos poca agua. Ese jugo está muy concentrado. Lo mismo pasa con la orina. Una orina muy concentrada, hay una sobresaturación de minerales, de cristales que se pueden agrupar y formar estos cálculos. Y una dieta incompatible, ¿sí? No todas las dietas generan un buen ambiente urinario. Las dietas influyen mucho en la dilución de la orina, en la sobresaturación de estos componentes, en el pH, ¿sí? Entonces las dietas son súper importantes. ¿Qué hacemos si observamos todos estos signos? Ahora todos sabemos identificarlos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, lo primero, como vimos, es no esperar. No podemos estar más de 24 horas acumulando orina. No tenemos más de 24 horas, ¿sí? Entonces, es muy importante en estos cuadros, principalmente en los gatos, no esperar. No automedicar, como hizo acá nuestra querida compañera que había mandado un WhatsApp diciendo que le compró gotitas a su gato porque no podía defecar y al final no había ningún problema en la defecación, sino que el problema era urinario. No asumir que va a pasar solo. Muchos de estos cuadros realmente tenemos pocas horas para actuar y que cambian de una atención clínica a una emergencia. Y consultar siempre con el veterinario. Entonces, pautas de cuidado y seguimiento. Lo bueno de todo esto es que tiene
prevención y tiene manejo integral, ¿sí? No es que es algo que no podemos evitarlo, o sí podemos bajar mucho el riesgo de que aparezca. Por ejemplo, un cuidado integral, como les dije, es siempre la mejor estrategia. Observar, no hay mejor diagnóstico complementario que un tutor observador. Nadie conoce más a un animal que su propio tutor. Su tutor sabe que ese día orinó un poco más de lo normal. A mí vienen y me dicen, no, el gato orinó 5 veces. Sí, quizás es normal en ese gato. Entonces, un tutor observador es lo mejor que puede haber. Control de peso. No solo estamos controlando el peso para evitar problemas urinarios, sino también por disminuir los factores de riesgo de un montón de enfermedades, ¿sí? Como les dije, un perro o un gato con obesidad hace menos ejercicio, al hacer menos ejercicio bebe menos agua o va menos a hacer pis, ¿sí? Lo sacan menos a pasear. Por esta razón se concentra más la orina y hay más predisposición a cálculos urinarios. Hidratación adecuada. La mejor orina es una orina diluida, ¿sí? Entonces es muy importante que nuestros animales beban mucha agua, igual que nosotros. Y reducir el estrés. Reducir el estrés, como les dije, principalmente en gatos, es acompañarlos en que tengan un ambiente enriquecido, en que hay que estar atentos a distintos factores que predisponen el estrés, como por ejemplo niños, bebés nuevos en la casa, un nuevo gato que aparece. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta para prevenir la cistitis idiopática en felinos principalmente. ¿Te gustó la charla? ¿Te gustaría que haya una parte 2? Te leo abajo en comentarios y acordate de suscribirte a mi canal de YouTube.